El tema de hoy es mis metas personales, basado en Primera de Pedro 4, 10, 11, Filipenses 3 del 7 al 14. Estimados hermanos en Cristo, amigos y familias que escuchan las Sagradas Escrituras, mis saludos afectuosos y reciban muchas bendiciones de nuestro Dios y que la paz, el gozo y el amor reinen en vuestros corazones. Hay que hacerse una pregunta: ¿qué va a hacer usted con su vida? Esta es una pregunta legítima. Jesucristo tenía metas. Jesucristo tenía una meta de morir vicariamente en la cruz y después de esto sentarse a la diestra del trono de Dios para compartir con el Padre la administración del reino de Dios. Según Hebreo 12:2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este estudio trata de metas personales. Si usted quiere planear su vida, piense primeramente en los consejos que Dios le ofrece. Considere los recursos físicos, mentales, psicológicos y espirituales que tiene por la gracia de Dios. Busque la dirección del Señor, según las Sagradas Escrituras, en Primera de Pedro, capítulo 4, del 10 y 11, y Filipenses, capítulo 3, del 7 al 14. Veamos primer aspecto: usar mis dones como buen administrador. El libro en Primera de Pedro 4, del 1 al 11, da algunas reglas para la vida. Por ejemplo, número 1, debo vivir conforme a la voluntad de Dios. Segundo, debo alejarme de toda forma de pecado. Y tercero, debo pensar en otros más bien que en mí mismo. Los versículos 10 y 11 de Pedro nos ayudan a descubrir las habilidades que Dios nos ha dado y cómo mejor usarlas. Cada uno, según el don que ha recibido, Dios dota con habilidades o dones espirituales. En 1 Corintios 4:7 y en 1 Corintios capítulo 12 del 1 al 11. Una consulta, una pregunta: ¿qué dones ha recibido usted? La habilidad para ministrar, enseñar o predicar. En 1 de Pedro 4:9 su palabra nos manda: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ahora dice: conforme al dinero que Dios le ha permitido ganar, ministre a los otros. Quizás Dios le ha dado a usted el poder para hacer las riquezas. En Deuteronomio 8:18 nos dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces, sea filántropo. Ministrelo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La fuente de la gracia es Dios. Todos los dones emanan de la gracia, la cual tiene su raíz en el corazón de Dios. Según Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Como hijos y mayordomos, tenemos el deber de enumerar nuestros dones y usarlos para bien de otros y para la gloria de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Esta frase tiene que ver con el poder de anunciar la palabra de Dios. Palabras para los creyentes significan las Escrituras o las palabras de Cristo. El pastor, el evangelista o el predicador debe entregar el mensaje que recibe de Dios, una exposición de las Escrituras, más bien que sus propias opiniones. Que el creyente, al testificar a otras personas, use las Escrituras de Dios, recordando que son verdad y son poderosas.
Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da. La segunda frase de este versículo número 11 trata del deber que cada uno tiene de ministrar o servir a su iglesia y a otros de buena forma, como mayordomo, reconociendo que Dios inició el servicio y suplió la habilidad y los medios para cumplirlo. Si esto hace, entonces en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Este es el propósito de nuestra existencia, glorificar a Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Segunda parte de este estudio. Desechar las cosas que estorban. Lo encontramos en Filipenses 3, del 7 al 9. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Pablo se refiere a las cosas que antes de conocer a Jesucristo, en lo íntimo de su alma, había conceptuado como de mucho valor para el tiempo y para la eternidad, tales como sus prácticas religiosas en la religión judaica, su linaje israelita y otras. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cualquier cosa de su vida anterior que pudiera perjudicar su caminar con Cristo carecía de valor y Pablo se propuso descartarla. Encontró en Cristo un tesoro infinitamente más precioso que sus antiguos privilegios y modos de vida. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. La meta primordial de Pablo era conocer a Jesucristo personal e íntimamente. Cualquier cosa que interviniera entre Pablo y su Señor era pérdida, por amor del cual lo he perdido todo. A más de destacar la religión, las costumbres de los judíos, sufría pérdida de algunas cosas que eran de valor para él: el amor a su familia, su herencia, y ganó para sí el desprecio y la persecución. Pablo lo hizo porque amaba a Jesucristo más que a cualquier otra persona o cosa. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ya no confiaba en tradiciones, ritos, ceremonias y obras como el camino de salvación con Cristo el Señor. Tercera parte. Esforzarme hasta lo máximo para ser como Cristo. Filipenses 3, del 10 al 14. Pablo quería conocer a Jesús mejor mediante 3 experiencias. Número 1, el poder de la resurrección. Quiere experimentar el poder de Dios tan grande que resucitó a Jesús de la muerte. Quiere experimentar este poder especialmente en el triunfo constante sobre el pecado. Segundo aspecto, y la participación de sus padecimientos. Pablo quiere ser compañero de Cristo en el sufrimiento. Y tercer aspecto, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo estaba dispuesto a morir, si fuera necesario, por amor a un pueblo perdido. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, así como Pablo quiso ser semejante a Cristo en su muerte. Quiso asemejarse a Cristo en la resurrección de los justos de entre los muertos. Primera Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo está expresando el afán de alcanzar en esta vida la perfección que los santos tendrán en la resurrección. Esta idea armoniza con la que sigue. No que lo haya alcanzado ya. También no ha alcanzado su meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
ni que ya sea perfecto. Pablo confiesa que no ha llegado a su estado de perfección. Salvo, sí. Justificado, sí. Libre de condenación, sí. Pero igual al hombre perfecto Jesucristo, no. Juan dice que este perfeccionamiento se alcanza después de la segunda venida de Cristo en Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. A Pablo, el Señor le reveló la primera parte que consistía en anunciar el Evangelio ante los gentiles. Ahora quiere realizar la última parte de su objeto, la parte final y eterna, el premio de la soberana vocación de Dios en Cristo. Por eso, estimados hermanos y amigos, debemos cumplir con la gran comisión de ir y predicar el Evangelio, para así de esta forma aferrarnos a Cristo y velar para la segunda venida de Cristo y entrar a gozar la vida eterna en el reino de Dios. Pablo decía, prosigo la meta, seguir corriendo como el atleta. La meta es el final de la carrera, cumplir lo que propuso desde el principio. Premio del supremo llamamiento. Es el premio que se recibe por haber terminado la carrera asignada por Dios de los cielos. Es la vocación celestial. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Algunos consejos de Dios para fijarnos nuestras metas personales. Las metas nos ayudan a esforzarnos. Las metas también sirven para indicar prioridades. Las metas de nuestras vidas son prioridades que deben mantenerse. Las metas personales nos dan una base para ayudarnos a orar específicamente por nosotros mismos. Nos ayudan a depender del poder del Señor para mantenernos en el camino de la verdad. Nuestras metas nos desafían, deben ser desafiantes. Fijarnos metas personales es importante en la realización de nuestras vidas. Nos dan una dirección que a menudo falta en lo que queremos hacer. Deben sacar lo mejor que hay en nosotros. Deben moldear a la semejanza de Cristo, el varón perfecto. Su palabra nos dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Amén y amén.